vamos con la charlita que siempre salen cosas maravillosas cuando hablamos con vos. ¿Te parece? Sí, sí, dale, dale. Bueno, hoy el tema que nos reúne hoy es cómo conocer este mundo, no sé si este mundo o esta relación que se da entre los adolescentes y las redes sociales, donde los adultos parecimos totalmente ajenos y vamos experimentando, encontrando, y parece todo un mundo pura y exclusivamente de ellos, donde nosotros somos unos invitados, ¿sí? Pero sin querer invitados, o sea, nos metimos a la fiesta, ¿no? Bien. ¿Querés contame vos cuál es tu lectura, qué es lo que vos crees que está pasando, cómo lo estamos viendo? ¿Cuál es el contexto de hoy? A ver, creo que la adolescencia nos está invitando a un contexto de complejidad, siendo esta complejidad una característica propia de ellos. Ellos pueden surfear en este mundo de complejidad porque tiene que ver con su característica. Y nos pasa que a los adultos nos genera como un impacto, primero porque no es nuestro, no nos pertenece y también nos abruma todos los procesos de cambio que están sucediendo y que ellos los dominan. Entonces te entiendo cuando decís que no nos invitan, porque justamente el proceso del adolescente es diferenciarse del adulto, entonces toma distancia, se aleja, se aísla, los quiere lejos, discute, se revela, nos quieren lejos, ¿no? Para poder hacer este proceso de construcción de su identidad. Y en esta lejanía nos deja muchas veces sin posibilidades de adentrarnos en eso que ya nos cuesta porque no lo conocemos, ¿no? Y tiene que ver en cómo se manejan. Entonces, creo que está genial poder observar, discutir, ver algunos ítems para poder introducir y empezar a comprenderlos, porque definitivamente todo lo que estamos viendo, se está estudiando, todos los indicadores que van saliendo de estadísticas que son sumamente preocupantes, es una responsabilidad del adulto, ¿no? No es de ellos, es claramente del adulto. Claro, claro. Es un mundo Entonces, que hemos construido los adultos, ¿no? Mm. exacto. Y somos quienes tenemos que brindar la seguridad en este surfeo eh, tanto virtual como de la vida misma y su complejidad. Entonces, creo que ahí tenemos que estar atentos, generar redes, prestar más atención. Ahora, eh, bueno, Ahora, eh, redes sociales, el concepto de red social no es nuevo, es algo que ha existido durante años, ¿no? Que es cómo nos integramos o cómo nos agrupamos dentro de la sociedad. Yo creo que ahora lo que nos está desenfocando es la tecnología, que es algo que no dominamos, ¿sí? Y donde la cantidad de información por ahí nos abruma, ¿no? sí, y también yo creo que es el tiempo. No, no tenemos tanto tiempo inmiscuido en eso, ¿no? Porque estamos focalizados en cuestiones, y creo, esto lo compartimos todos los profesionales, los círculos y quienes hacemos abordaje en la problemática, que el adulto está muy autoconcentrado, focalizado o en todo lo que es en sí mismo, ¿no? Por las preocupaciones laborales, por trabajar, por poder mantener y llevar a cabo el seno familiar y las problemáticas que hay dentro de la familia. Entonces, claramente no tenemos el mismo tiempo que el adolescente accede. Que la gente. Entonces, nos perdemos de esa habilidad que tienen de manejar y sistematizar permanentemente, de generar cambios, y además va a una velocidad imperiosa, ¿no? Increíble, Y ¿no? es terrible, es terrible. Yo todo el tiempo escucho
nuevos sistemas, app, formas en que se comunican los adolescentes. Trato de capturarlo, de escucharlos, cómo hacen, cómo tratan de hacer trampa para que el mismo adulto no los esté retando o marcando el límite. Entonces son muy habilidosos. Arman otros perfiles con otro nombre y así, ¿no? El juego de la trampa, porque para ellos es un juego, pero ahí perdemos las posibilidades de brindar la seguridad. Entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? La problemática más profunda porque no tienen los recursos para dimensionar ni comprender las consecuencias a las que están expuestos. Me Eso. quedó grabadísimo eso que lo charlamos la otra vez, que ellos son expertos en el manejo de redes sociales, pero no son expertos en la gestión de sus propias emociones, ¿no? Entonces, Ellos están convencidos y con esto nos ponen en un lugar de sumisión o de, no entendés, mamá, no entendés, tía, no entendés nada. sí, sí, Entonces claro. te interpelan y te ponen en ese lugar. Y francamente, la unipotencia, que es la característica predominante en el adolescente, están convencidos de que ellos lo pueden manejar. Entonces, en gran parte de las consultas con padres de adolescentes, los adolescentes plantean que en ellos está derivada la responsabilidad del tiempo, ¿no? Y eso es irreal. Ellos no tienen la capacidad para comprender cuánto tiempo es el que se queda o cuál es el que sería el adecuado o el óptimo para estar. El adolescente cuando se empieza a enganchar y a ver y a relacionar y digamos, tener la sensación de satisfacción de empezar a pertenecer, que un grupo te empiece a activar, a incluirte, pasan Hay, horas. hay una cuestión que le desarrolla el adulto, que es con el tiempo, con la experiencia, con el roce, que es el pulir el criterio, ¿no? De decir esto sí y esto no, de poder elegir, que creo que es muchas veces lo que nos lleva a nosotros, nos va orientando el camino y es el miedo que nosotros tenemos con respecto a nuestros adolescentes. ¿Sí? Eh, Y, y es preocupante. Yo te contaba el otro día que estaba esperando una estadística, sí, sí. porque es importante, porque es donde el marco donde nos podemos mover los adultos, para no movernos sobre sensaciones, sino sobre evidencia, ¿no? Claro. Y salieron estadísticas de Argentina, ¿no? Ujú. Eh, cada 20 horas se suicida un adolescente en Argentina. Wow. Y uno no dimensiona hasta que lo trata de visualizar, para dimensionar que cada 20 horas sucede eso en Argentina. Qué loco, Y, ¿no? y te voy a dar otra estadística que va a permitir comprender más el contexto de lo que está sucediendo, de la cual claramente la reflexión o la autocrítica del adulto de tener que hacer algo al respecto. Cuando se hicieron relevamientos en el 1990 de la década, la tasa de pérdida de adolescentes eran 5 cada 100.000 adolescentes. La nueva estadística que Por salió suicidio. de ¿Eso es por suicidio, suicidio? Ah, 5 cada 100.000. ¿Sabes? Ahora la estadística que salió son 11 adolescentes se suicidan cada 100.000. mm. Se nos fue de la mano, claramente esta es la lectura, ¿no? Y había una reflexión que salía en este informe donde decía que claramente estábamos en una sociedad de adolescentes huérfanos, de niños huérfanos con padres vivos, ¿no? Fuertísimo. Wow. Sí, sí, sí.
la reflexión, ¿no? Huérfanos con padres vivos, porque escuchan, pero no hay una escucha Sí, activa con intervención vivencial. Eh, Poder bajar valores desde el ejemplo, y a veces cuesta un montón porque vienen preocupados, están trabajando, no hay tiempo, y no son los tiempos que coinciden con el propio adolescente, ¿no? Entonces, realmente se complica la situación. No hay espacios bueno, dedicados, ni yo, hablar en contextos problemáticos donde hay padres separados, ¿no? Se sí, sí. complica un Pero montón. vamos a tratar de que la tragedia no sea el centro de la charla, sino que lo vamos a hacer un poquito más constructiva. ¿Te parece? Sí, no, Vamos está a pensar, bien. Sí, pero la está idea no bueno, es impactó terriblemente. la idea no es generar ni caer en la sensación de culpabilidad, sino que hay un terreno que por ahí alguien que trabaja en el ambiente, para nosotros esto es alarmante y no se ve porque hay una inacción, digamos, en las situaciones. Por Sí, supuesto que el trabajo hay un montón para trabajar y a base de esto se generaron planes y programas constructivos en los colegios, de las cuales se juntaron estudiantes de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Psicología y se generaron, construyeron apps en donde ujú. los jóvenes pueden abordar y acercarse para poder hablar de lo que les pasa. Mire qué Eh, bueno. en estas investigaciones, el primer motivo, digamos, de situación de los adolescentes en su problemática está asociada al bullying, claramente, ¿no? Al bullying, al ciberacoso, ciberbullying. Después viene la depresión, el pánico o las fobias, son como los síntomas para que uno pueda identificar para poder accionar en un adolescente. Como que hay que agudizar la mirada para asistir. Sí, sí. Este, y los docentes no hay una formación sistemática en esto para poder observar, ¿Qué? y la escuela es el primer ámbito o centro de conversión, digamos, que Contame, puede abordar esta situación, porque es el observable, sí, sí. es el que ve. Los niños de alguna forma manifiestan siempre. Bueno, Entonces, sí, la familia y el colegio, ¿sí? Siempre fueron como los formadores de esta identidad, ¿no? Del adolescente, ¿sí? sí, por O supuesto que es parte esencial. constructores. Pero hoy las redes sociales juegan un papel muy importante. ¿Cuál es el papel que juegan ahí? ¿Que podríamos decir que estamos 33, 33, 33? ¿O estamos más en desventaja? ¿El papel de quién, perdón? El papel de las redes sociales Ah, en la construcción de y la identidad. te diría a ver, por esta cuestión de que se alejan un poco para construir su identidad, que se hace a partir de los grupos de pertenencia, eh, ha cambiado la plataforma desde el encuentro de la esquina donde se juega o la cancha de fútbol, pasó a ser el escenario de la construcción de los grupos de pertenencia. Incluso estando vivencialmente juntos, siguen abordándose a través de las redes cuando están juntos. Yo lo veo, se juntan a veces en casa y son, o en la casa de mi hermana, tenemos un montón de adolescentes y se juntan y están todos con el celular interactuando. Claro. No hay contacto de charla a veces, por supuesto que otras veces sí, pero esto para hacer alusión que es una gran parte las redes sociales, básicamente porque como otra de las características del adolescente es el pensamiento mágico. Entonces, sentirte lindo, un programa donde te filtra, donde te ponen un gesto, donde te aleja, digamos, de la sensación
complejo, de sensación de una autoestima este, con inhibición, te Y diría, una eso, autoimagen. eso, ¿tiene algunos puntos positivos? Yo creo que sí, pero es muy difícil poder trabajarlo porque debería haber presencia todo el tiempo para charlar en una ida y vuelta en esto. Es muy fácil confundirse, digamos, porque a veces quedas fascinado por la perfección de todo lo que te propone las redes, que a veces adquirís niveles de autoexigencia que te dejan fuera de juego o agotado. Entonces tenés después adolescentes totalmente estresados, ¿no? Desde Sí, una carga mental, estresados desde una carga mental. Y vos los querés trabajar, querés ver y se van, ¿no? Les cuesta un montón retenerlos. Pero si esto a veces se trabaja, hay que insistir, no hay que doblegarse, ¿no? Hay que insistir, traer, generar espacios, charlar. Es desde lo vivencial, ¿no? Desde la experiencia, de enseñar los valores, de insistir en esto y tener una escuela que también esté en la misma línea, ¿no? De enseñar a interpretar y poner en palabras. Esto de que rescato en los tiempos actuales, de hablar de el control o de conocer tus propias emociones, nuestras generaciones jamás se habló. Jamás. Yo las conocí estudiando en la facultad. claro. Jamás se habla de esto, ¿no? Eh, de hecho, recuerdo que mi curso era bastante rebelde y era prohibición, prohibición, nos cortaban, ¿no? Era como, teníamos todo era el grupo de problemas de conducta. Y nunca abordaron qué nos pasaba como adolescentes. Claro. Lo entendí después de los años, cuando uno se recibe psicólogo, y decís, qué pena, no tenían recursos, no sabían cómo abordarlo. Y hoy ya se empieza a hablar de esto, se empieza a hablar de las emociones. El adolescente necesita esos espacios que lo brindan los grupos de pertenencia para hablar de lo que pasa. Ahora el tema es que ahí es donde uno pierde el control, si se quiere, o la observación, o se nos va de las manos al adulto porque en las redes hay mucha perversión, así como todos caemos en alguna estafa, imagínense los adolescentes que no Sí. saben Apenas, comprender oiga, o razonar. Majo, Sí. antes nosotros, cuando éramos chicos, vivíamos por la palmadita en la espalda de papá o de mamá, ¿sí? Y que te decía, bien, hijo, bien, hijo. Hoy, el, el profesor, el maestro, ¿no? Hoy eso desapareció y empezó a ganar mucha popularidad el dedito, ¿no? El me gusta. Y Eh, es como que el dedito, el me gusta, tiene un protagonismo tan grande hoy. Mira, justo charlaba con unos adolescentes y les preguntaba si publicaban todo. Entonces les preguntaba qué sentían cuando tenían los likes. Y, y ellos te responden, no, yo no voy por el like. Pero, ¿y tuviste like? Sí, tuve, ¿cuánto? 76. O sea, saben hasta el número. Claro. No lo Lo van aceptan. contando cómo va creciendo. Como, a ver, las redes sociales es como si fueran un medidor de la estima, de la imagen, ¿no? Ujú. La autoestima está asociada, no es baja o alta, está asociada a la autoimagen. Entonces, la autoimagen es tan compleja cuando las redes es la que nos devuelve esa imagen en espejo y es tremendamente exigente, que tenés que hacer dietas, que tenés que hacer desayunos Todo. intermitentes, salir a hacer correr, que tenés que pintarte con un make-up, con el outfit, vestirte de esta forma. Entonces te empiezan a exigir todo lo que a los padres, todo lo que necesitan para adquirir ese nivel, ¿no? Y ahí es donde
te das cuenta que no logran dimensionar, comprender. Y Hay, está bueno esta cuestión de la evaluación a través del like, porque ahí genera algunos que tienen millones de likes y otros que no tienen ningún like. ¿Cómo impacta eso en la autoestima? no, bueno, ahí es donde no es genuino, ¿no? Y es porque si nadie te los vio, eh, ahí te das cuenta la fragilidad y la ambivalencia, porque los adolescentes son vulnerables, es la etapa más vulnerable del proceso del ser humano, entonces, en términos emocionales, del proceso de identidad. Eh, entonces te agarras de cualquier aspecto, en este caso los likes, es lo visible, es la evidencia de que alguien te dice algo bueno. Y vos construís con un like o un corazón, construís el contenido de eso desde la fantasía, ¿no? Eh, Imagínate si aparecen las frases y el qué, totalmente fuera de contexto, quién lo dice, ¿son tus amigos que te conocen o son otros apartes o hay procesos de envidia o solamente están haciendo una lectura de un contexto fuera sacado de foco? Eh, entonces es importante de repente como adulto cuidar y conocer quiénes son los que están, ¿no? y, y Ahora, siempre poder hablar con el niño. ahora Esto, como lo que vos me planteás, pregunto, ¿sí? sí, Me pregunto, si nosotros somos o éramos, ¿sí? O jugábamos un papel muy importante, la familia, el colegio, en la construcción de la identidad de un adolescente, pero hoy el adolescente se corrió, no está en el lugar donde nosotros estábamos, está en las redes sociales. Eso demanda una presencia superior por parte de los padres, por parte de la familia, para ayudar en esa construcción de identidad. ¿O cómo sí. crees vos que debería ser? La verdad que pasa a ser un desafío del adulto. Sí, se tiene que cumplir esa función de reguladores. No importa en qué escenario, la tendremos que aprender, tendremos que Bien. acercarnos, tenemos que Importantísimo indagar. eso que estás diciendo, ¿no? Importantísimo esto, ¿no? Sí, es un tema de desafío nuestro ingresar, es sumamente necesario porque te volví a decir que obviamente que el adolescente va a tomar distancia, pero es cuando más débil en estos tiempos de este escenario que es distinto al nuestro, ni mejor ni peor, es distinto. Eh, no hay límites. Y cuando no hay límites, porque simplemente no estamos en ese escenario presente, eh, lo que se genera es mucha, te diría, impunidad, porque te digan abiertamente un insulto o una característica o una expresión y queda en nada, porque nosotros no podemos saberla, a veces ni nos enteramos de todo eso, es violencia. Entonces se arman otros círculos de violencia, de sometimiento, de discriminación, durísimo, porque te sacan, con una facilidad te sacan del grupo y te hacen abandonarlo al grupo, ¿no? ¿Qué Sí, significa sí, eso? lo he ¿Quién visto, tiene la ¿no? autoridad para echarte del grupo? Te castigan. Si estás haciendo malas cosas, te castigan y quedas fuera. Claro. La Sí, sí, crueldad, dolorosísimo, siem- ¿no? la crueldad, la perversión en la adolescencia siempre sucedió, siempre fue. Nada más que yo creo que ahora está en una exacerbación eh, por esta dificultad del adulto de tener que dominar y acercarse. Creo que nos falta tiempo de calidad, ¿no? Mm, Cuando vos a los adolescentes les das el espacio, ellos empiezan a hablar y empiezan a guiarse. Pero hay que tolerar, porque la resistencia es la primera reacción del adolescente. Si es que no te manda al Es, diablo, ¿no? Me contaba un padre que hay una realidad, ¿no? Después de la pandemia fue muy fuerte.
volver a remontar, ¿no? La resiliencia en todos, en el adulto también, porque el que estaba un poco más frágil también era el adulto frente a esta situación. Em, y muchos han tenido que salir a trabajar, se empezaron a generar un poco más de distancia en los grupos familiares, o así por ir a trabajar afuera, ¿no? Con toda esta movida por ahí en Argentina sobre todo. Y tenían los hijos afuera, entonces su única forma de comunicar es con teléfono, hasta que vuelven, viajan, etcétera. Y los adolescentes no te contestan, te cortan, ¿no? Te cortan o te dejan en espera o ahora no puedo. Bueno, es como que cambió el escenario. Eso cuando está en el cara a cara, en el mano a mano, pasa igual, ¿no? Pero uno puede ir a buscarlos, uno más insistente, tiene más posibilidades. Ahora es distinto y nos pone en jaque la tolerancia para ambos. Es así. Por eso estos planes de programas que se hicieron en colegios, pruebas pilotos, que no las conozco acá, pero posiblemente haya, son todas de Buenos Aires, las que incursioné, donde ellos pueden contar sus problemas, contar, y el espacio está bien planteado, que es confidencial para el que lo cuenta, que solamente es el equipo de salud mental que accede a leerlo y ellos empiezan a expresar. El adolescente cuando puede poner en palabra esta sensación de angustia, de tristeza, de soledad, de sentir que te discriminan, eh, en este contexto de buscar grupos de pertenencia, pero que te sacan, poner en palabras eso y comprenderlo, los vas amoldando, los vas ayudando, les vas dando una sensación de fortaleza, les enseñas a regular, porque es ansiedad lo que se genera. Bien. Muchos niños que les agarran en algún momento en esto vincular, que no quieren ir al colegio, porque Sí. los enfrenta a esta sensación de discriminación, de bullying. Es terrible el bullying. Eh, Tengo una colega que trabaja en el área educacional permanente eh, y me contaba que el bullying de sus pacientes, me contaba varias situaciones, eh, suceden en el mismo colegio en persona a través de las redes, ¿no? Como estás formada y mientras estás formado te mandan el mensaje. Y entonces la situación hace que no estés conectado a la realidad, a lo que está sucediendo. Entonces te angustias, estás pendiente, mandas otro mensaje, estás esperando con ansiedad que te conteste, y así se va. Entonces, entonces, suponete, esto es como que ahí dentro de lo que es la estructura digital o esta Matrix, ¿sí? Se genera una vida de fantasía en la cual nosotros, o los adolescentes, deberían entrar para pertenecer, ¿sí? Si vos no entras, no perteneces y estarías dentro de los que son por ahí objetivos de un bullying, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sería una lógica, digamos, simple, como para decirlo. Ahora, Em, ¿cómo le enseñamos nosotros o cómo podríamos nosotros enseñar o contribuir o poner ese palito, ese granito de arena, ¿sí? Para enseñarles que la vida tiene que ser genuina también y que podemos hacer cosas genuinas dentro de las redes sociales? Porque creo que ahí estaríamos como tocando los pies en tierra, ¿no? Bien, mira, algo tan sencillo y que cuesta a veces, ¿no? Pero te- Horrores. tener sistemáticamente un hábito de plantear cómo estuviste, cómo estás, contame qué hay de nuevo, qué hiciste, alguna sensación que sentís, cómo te tratan, ¿no? Esto como todos los días.
fin de semana, porque a veces te llegaste a la semana y fue solamente bueno, directivas, ¿no? Eh, y a veces hay que sentarse y desde la función de adulto responsable que contiene, regula y habla, ¿no? No como un amigo, sino como un padre que establece valores y que puede transmitir vivencias. Eh, Muchas veces los adultos minimizan esto, como todas son reacciones o conductas adolescentes que ya se les va a pasar. Entonces, mm, no como el cuento de Pedrito, ya cuando te cuentan algo, sienten que no lo tomas en serio o no le das el significado que para ellos es. Entonces es como ejercitar un poco más la escucha activa de ellos, ¿no? Y no ir a todo el tiempo a la victimización de esa situación, ¿no? Sino, mirá, en la vida puede haber gente con la que no es y gente con la que sí, y buscá y elegí quienes te potencian, quienes te suman. Y si no te gusta, eh, planteá, fíjate por qué, describilo, porque todavía no saben ellos, ¿no? Generalmente hay una necesidad, tiene que ver con las características de uno, pero el adolescente inhibido se trata de acercar, ¿no? A personalidades más extrovertidas, ¿no? Busca lo opuesto, como para hacer un equilibrio, como para animarse, para ser explorado por otro. Y viceversa, los que son líderes o populares buscan eh, grupos de adeptos que admiren, ¿no? Claro. Este, entonces, bueno, lo que no se sabe es la calidad de esos líderes, ¿no? Entonces, conocer un poco el panorama, qué gente hay, qué hay en el colegio, y cuando realmente te traen, porque ellos te dicen, me están haciendo bullying, ¿no? Y uno los conoce, los tiene todos los días y son chicos con intereses, bien puestos, que estudian, que saben y nada, sentarse y escuchar qué es lo que le pasa, porque Es que, tenemos diferentes áreas vos de sabés que desarrollo. a mí el tema del bullying, yo lo que he visto del bullying es que muchas veces, una es que se le ha hecho mucho marketing al bullying, ¿no? Y hay establecido ya, ¿no es cierto?, como que uno más uno es igual a bullying, ¿sí? Y si es igual a bullying, me tengo que comportar de esta manera. Que el comportarse de esa manera es un riesgo muy grande, ¿sí? Entonces, digo, es algo que se ha impuesto de repente en la sociedad tan fuerte, pero que creo que lo que más daño está haciendo, ¿sí?, es decirle a una persona que sos víctima del bullying y lo dejamos en consideración de él a ver cómo responde a ese bullying, ¿sí? Y más en un adolescente que por ahí no tiene las herramientas. Entonces digo, Ujú. cada vez que hablan de bullying me da mucho miedo cuando hay un adolescente cerca, porque no sabes cómo va a reaccionar. Y hay que tener cuidado, ¿no? Con la victimización y la revictimización permanente. Por eso en realidad hay que neutralizar eso y es el adulto el que tiene que resolver ese escenario, es el adulto que tiene que generar esos espacios de talleres, de trabajos en equipo, desde el ejemplo, desde trabajar en una forma productiva, de fortalecer, de establecer que a veces hay días buenos y días malos, y cómo uno se manifiesta, padres también atentos, ¿no? Con acuerdos, ¿no? ¿Qué tanto es tu privacidad y yo que también voy a compartirla porque soy el adulto que puede comprender esto? No es estar espiando y violando tu privacidad, ¿no? Soy el adulto que te va a Sí, sí, acompañar sí, en esto. sí, es mi derecho y mi obligación. Exacto. Entonces muchos dicen, no, esta es tu privacidad, yo la respeto. Bueno, creo que
ahí hay que profundizar y trabajarlo un poquito más porque ahí sí se está perdiendo esto, ¿no? Horas y nadie sabe y ahí son fácilmente captados, ¿no? Por la perversión que hay en los Totalmente. medios, ¿no? A nosotros Totalmente. nadie nos iba a largar a un boliche solo caminando, ni yendo a una ciudad o algo adolescente, siempre nos van a estar acompañando. Entonces, ¿qué hace pensar que navegar en las redes sí puedes estar solo, porque no hay peligro? ¿Cuál ¿Se es entiende la una? comparación? Sí, sí. Totalmente, sí hay peligro y hay que acompañar. Y hay que controlar. ¿Qué podemos, Por ahí no es la palabra más feliz, ¿no? Es como observar y generar qué una es escucha lo que activa. puede identificarnos a nosotros o hacer una llamada de alerta de que un adolescente mismo se está comparando con otros? O sea, él siente esa comparación, esa intención de pertenecer a un grupo, ¿no? A un grupo de afinidad. Bueno, ¿no? Entonces, desde poder transmitir desde lo vivencial, el adulto, que las primeras personas son los padres, ¿no? Los que cumplen la función y llenarlo de contenido y sentido a esa intervención. Y hablarlo permanentemente. Lo que digo, este, que hay que acompañar a descifrar las situaciones de complejidad, ¿no? Y disfrutarla. Los grupos de pertenencia te ayudan a construir tu identidad, son necesarios. Hay competitividad, por supuesto, pero la competitividad hay que guiarla también, guiarla desde un sentido de, en todo caso, llevarla para ser mejor uno, para tener metas, objetivos, ir cumpliéndolo, incursionándolos en el deporte, en actividades productivas, de colaborar con otros, de ayudar a desarrollar la empatía en acciones concretas, en colaborar con la familia, establecer hábitos de participación para que se involucren y sean responsables, para que el sistema familiar funcione. Hay un montón de acciones que evidencian la posibilidad de ayudar a desarrollar la maduración y la comprensión del adolescente, que va a llevar más años, digamos. Eh, pero Sin duda. bueno, son características propias del adolescente. Sí. Y Por ejemplo, sí, eh, sabemos, todos pasamos por esa etapa, ¿no? Estamos acá hablando porque hemos pasado por ahí. Y como adolescentes hemos siempre tratado de idealizar una vida, ¿no? Hemos siempre decir, bueno, esto es lo ideal. Eh, Hoy la idealización de la vida de estos adolescentes pasa mucho por lo que ven a través de las redes sociales. Ahora, ¿o no? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes a a ver, dónde quiero ir, no? sí, hago resonancia en esto. La Sí. idealización es algo necesario porque te muestra un horizonte, ¿verdad? Ujú. Ahora, cuando sos adolescente, el bombardeo de las redes te abruma, te confunde, Te porque hay abruma. tantas idealizaciones. Antes tenías las idealizaciones de los centros de pertenencia que te rodeaban, ya sean desde la influencia de tus padres, del club, Claro, eran, nada más, hoy tenés había, tantas. ¿Cómo filtras? exacto, ¿Cómo? había A menos. nosotros, a nosotros adultos, ya con muchos litros de agua bajo el puente, ¿no? Que pasaron, eh, nos cuesta cómo el adolescente hace el filtro de eso. No, no puede. Por eso se le escapa todo de las manos, por eso Sí. se angustia, por eso tiene depresión, por eso se enoja, por eso tiene a flor de piel las emociones, porque no sabe cómo canalizarlas, pero no están dando síntomas. Entonces ahí es donde uno empieza a moldear, a dar forma. Te quería decir con lo de la idealización de las redes.
ellos ya ven el producto, no ven los procesos. No Vos las ves la cosas. construcción de los videos y ya la ven con todos los músculos, con todo, pero nadie te muestra el proceso. Vos ves las recetas de torta, todo lo hacen y sale perfecto, pero nadie te enseñó el error y el proceso, ni la espera, ni nada. Entonces, la comprensión del adolescente es concreta, es literal. Tiene que salir así. Y cuando no sale, el nivel de frustración es Es elevadísimo, porque elevadísimo. hay que enseñar procesos, hay que enseñar la espera, hay que enseñar los procesos, ¿no? Hay que traerlos a la realidad y eso sí es una función del adulto. eh, Hay que traerlos permanentemente a que observen, que vean, que esperen. Hay te lo dije en la vez pasada, pero en la construcción de la identidad y sobre todo en esta amnesia que es la adolescencia, el condimento de la carencia de no tener, es el impulso al deseo, ¿no? Eh, Tal vez nosotros no somos de un contexto de capitalismo, ahora todo lo que quieren lo tienen. Y eso no está tan bueno, ¿no? Carecer de algo hace que te actives en el deseo en términos emocionales y psíquicos y del pensamiento. Entonces también no facilitarle tanto las cosas, ¿no? Y acompañarlos y que resuelvan y que tengan. Mira, Las en cosas todas que las lo cosas, como, esfuerzo. como sintetizando mucho de lo que has estado diciendo, es que para nada el rol del padre y la madre han dejado de ser importantes en la vida del adolescente, por lo que estoy escuchando, ¿no? Sino que Para nada. demanda mucho más porque hay otro concepto que antes el solo hecho de ser el padre o la madre te brindaba una autoridad, ¿sí? Y hoy esa autoridad la tenés que demostrar, la tenés que representar y te la tenés que ganar. Sigue siendo esencial. Hay principios o axiomas importantísimos, que uno siempre es leal al sistema celular, ¿no? De la familia, el sistema de la familia. Por decirte, la exclusión del seno es, es algo fatal, es algo destructivo, ¿no? Por eso te digo que la discriminación se parece a esto de ser excluida. Pero en el seno familiar es esencial porque es donde se construye la identidad y te sostienen, ¿no? En los periodos de mayor vulnerabilidad. Entonces es esencial la presencia del adulto y obviamente también hay que empezar a trabajar si los adultos están bien, ¿no? Entonces, Sí, en sí. definitiva, se trata de salud mental, de trabajar en la salud mental y por ahí y no se trata de la culpabilidad, ni sentirse juzgado, ni todo lo que hice atrás está mal o no. No, estamos aprendiendo y hay que tener la humildad de seguir construyendo en conjunto, unirse también con el colegio, no perder el sentido común, aliarse para trabajar en conjunto, porque en definitiva es trabajar sobre la adolescencia, que es el grupo vulnerable, establecer lineamientos y bajar lo que está bien, lo que es saludable y lo que es nocivo. Eh, Trabajando con varios adolescentes me decían que se estaban cortando etapa tal cual lo está figurando los medios de comunicación donde todo es instantáneo, ¿no? Claro. Te muestran que empieza y ya está flaca con toda la musculación, ¿no? Como no hay proceso, no hay respeto de lo vivencial en el tiempo justo. Entonces, me hablaban de esto nuevo que la verdad que lo desconocía, lo conocí
con los adolescentes de mi familia, el vapeo. Hablaban del vapeo. Y si no experimentás el vapeo, salís fuera, porque no estarías compartiendo el código, ¿no? El vapeo es fumar el cigarrillo electrónico. Sí, sí. Daños terribles de salud. Y me decía que el promedio, varios adolescentes me dijeron el promedio es de 12 años que empiezan. 12 años. Mira vos. Un químico, y como uno no ve el proceso del daño, te hace sentir importante. Y volvemos a esto de la autoimagen, y porque lo vieron, y porque te hace sentir parte, ¿no? Y Claro. volver a Creo que eso construir. es, ¿no? El te hace sentir parte, creo que juega un papel, wow, ¿sí? Y sí, este, Majo, entonces seguramente no escaparán de eso, probarán, contame, verán. contame esto de la higiene digital. Em, ¿Qué es la higiene digital? ¿Es lavarnos las manos antes de usar el celular, antes de entrar a las redes? Contame vos qué fue lo que escuchaste por ahí, que estás más cerca, digamos, de la... Yo entiendo la higiene, que es ayudar a construir y a diferenciar, ¿no? Como generar una escucha y un diálogo y una conexión con un adolescente para que sepa qué es lo que está pasando, ¿no? Mira, esto, por ejemplo, en este video, ¿qué ves? No, está buenísima. Mira el cuerpo que tiene. Bueno, ¿vos crees que eso es real? Por supuesto, porque yo la sigo y ella es así, pero ¿cuánto tiempo es el que vos pensás que hizo esa actividad para lograr ese efecto o lograr esa situación? ¿Vos la conocés? ¿Sabés si tuvo cirugía? ¿Si está tomando algo? Digo, la higiene tiene que ver con acompañar en la capacidad de deducir eso. Es una cuestión de Después, hábitos que acompañan. claro, ayudar a De comprenderlo, ellos lo hábitos, saben. cuándo uso cuándo ingreso a las redes, de qué forma ingreso a las redes, qué publico en las redes, ¿sí? Entonces, qué observo en las redes, también todo eso me lleva, ¿no? Entonces, digo, nosotros desde el rol de formadores, ¿cómo hacemos cuando tenemos un adolescente o preadolescente en casa que empieza a tener sus primeras experiencias dentro de las redes sociales? ¿Sí? El primer celular o el celular prestado por el padre, por la madre. Eh, Sí. ¿Qué recomendás, Majo? ¿Qué nos recomendás hacer a los padres? Em, Poder construir límites. Los límites son esenciales, como vos decís, de la cantidad de horas. Decía una especialista, psicóloga muy famosa, si vos querés conocer la salud mental propia y la de tus hijos, Mira tus hijos. empezá a mirar el algoritmo de lo Claro, que está viendo. Entonces ahí ya vas viendo sobre qué incursiona, qué ve, qué observa, qué lo estimula, dónde se están planteando sus propósitos. Entonces poder trabajar sobre eso, claro, está ¿no? bien. Acompañar en eso. ¿Por qué seguís esto? No me gustaría, esto no, porque no sé cuál es la fuente, quiénes están alimentando esto, Sin de la, dónde sin la represión, sino con el acompañamiento, el acompañamiento, entendimiento. esto no, porque esto no sé de qué fuente es, esto te contamina, esto no ayuda, todos los hate, genera más odio, genera bronca. No te sirve de nada, no te va a servir de nada eso. Te pone en un lugar Bueno, de influencia negativa. La cantidad de horas frente a esas redes, el ahora, descanso. una parte importantísima en todo esto creo que es el ejemplo que damos nosotros, ¿no? Pues fíjate Está bueno. que también, y estamos con el celular en todo momento en la mano. O sea, o es prioridad el celular en nuestras vidas también. Entonces, Es que sí, digo, desde el momento que la función paterna es esencial y la responsabilidad del acompañamiento,
nos referimos a lo experiencial, a lo vivencial, o sea, desde el ejemplo. Eso es re difícil, Tenemos que porque empezar por también a una veces, higiene digital ¿cómo? nosotros. Tenemos que empezar por una higiene digital nosotros, ¿sí? En cuanto a lo que son los hábitos de las costumbres y todo eso, para poder empezar a hacer una cuestión de ejemplo, ¿no? Yo digo muchas veces, eh, le decís a un hijo, le decís, basta de celular, pero vos lo tenés en la mano todo el día. Bueno, es la discusión de siempre. Y eso también era para nosotros, ¿no? Sí, sí, en otros aspectos, Entonces ¿no? decíamos, ay, me estás diciendo lo que no hagas y vos lo haces. Bueno, esa era la típica. Somos los adolescentes son los mejores críticos, ¿no? De eso para darte cuenta. Te planteo esta cuestión química, ¿no? A nivel cerebral, neurocognitivo. Se produce como un efecto de satisfacción instantánea, pero en el cerebro permanentemente, donde en realidad cuando uno empieza a jugar empieza a navegar con el TikTok, con esto, está todo con un algoritmo que te va relacionando y se genera endorfinas de satisfacción permanente y te tienen en un estado eh, ¿no? Absolutamente pasivo, donde es instantáneo, pero eso se acaba. Cuando se acaba, comienza la sensación de depresión, de vacío. Entonces necesitan otra vez eso, ¿no? Esta de la adicción. Son Una como adicción, ¿no? iniciadores de, como el Claro, vapeo, los iniciadores de la adicción. claro, Eh, claro. de hecho, dentro de las estadísticas decía que el juego online, ¿no? De las Las apuestas apuestas, sí. era uno de los más visitados por adolescentes, donde juegan apuestas, empiezan a jugar financieramente, pero ni dimensionan esto de perder, de no tener, ¿no? Entonces empiezan a buscar más dinero, esto, entran en el juego de ganar, ganar, ganar y después pierden todo. No tienen ni la construcción de la fortaleza mental para dirigir y manejar esto. Entonces cada vez acceden a edades más temprano. Eso es una forma de cuidarlas en la higiene, que no haya eso. ¿No? Tranquilamente se puede observar. El acuerdo es, tenés esto, pero con estos parámetros de límites, ¿no? Y que te vamos a acompañar, que lo vamos a observar, que vamos a construirlo, no es lo que vos querés, ni las horas que vos querés, ni nada, ¿no? Es como en el desarrollo, porque todavía está todo lo que es el cerebro y las funciones ejecutivas del desarrollo todavía se están produciendo, esa maduración, necesitan descanso. Y los niños Claro, no duermen, tienen 4 horas, 5. Si se van a la habitación con el celular y lo dejas librado a que lo autorregulen ellos, es irreal. Ahí no, ahí es donde hay que aplicar también otra higiene, claro. este, con respecto a lo virtual. Nada, ¿Cómo, cómo hacemos sacarlo. para, cómo hacemos nosotros para transmitirles valores a nuestros hijos en cuanto a lo que son las redes sociales, ¿no? Porque también hay una cuestión de, yo no quiero que a mi hijo le hagan bullying, tampoco quiero que mi hijo haga bullying a otro, ¿sí? Ujú. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles crees vos o cuáles sostenés vos que serían los valores esenciales que un adulto debería transmitirle a un adolescente para empezar a crear esta higiene digital? Eh, por supuesto que los valores tienen que ver con lo que hace resonancia en cada persona y en cada familia, porque obviamente que la consistencia y la veracidad de ese valor tiene que ser algo genuino, ¿no? Y Claro. creíble. Yo puedo decir 1000 valores formidables, pero Haz lo que tiene yo que ver digo, más no lo que con yo la hago. resonancia de cada familia. Pero la confianza es una, Confianza. Bien. la confianza.
si no confían los adolescentes en uno que es el adulto, y ya es un valor donde lo perdiste, porque no Claro, te va a contar nada, donde siempre va a haber trampa, te va a ocultar, te va a mentir, ¿no? Pero como una forma de salir de ese foco de presión, de autoridad, que somete o de control, ¿no? Y ahí ya estamos desaprovechando la posibilidad de conectar, de vincular. Entonces, la confianza es uno de los valores esenciales, ¿no? El valor del ejemplo, de dar el ejemplo, de ser coherentes, de brindar con amor, con respeto. Hay un, salió una, esto es como una corriente terapéutica muy interesante que es la compasión y la autocompasión, ¿no? qué Como de bueno. comprender cuáles son mis recursos y decir, bueno, esto es lo que soy y de a poco voy aprendiendo y voy como perdonándome y la esencia de comprender tu compasión tiene que ver con cómo te hablas. Cuando vos a los adolescentes le decís y se miran al espejo, ¿qué te decís? Y ellos te lo cuentan y te dicen, soy fea, tengo granos por todos lados, nadie me quiere, me eliminan de los grupos, yo no sé cómo hacer. Entonces, empezar a escuchar desde dónde se hablan, ¿no? Y claramente empezar a generar estos canales de la autocompasión, ¿no? Como de empezar a aceptarse, de empezar a ver que uno tiene talentos y que tiene que desarrollarlos, y no que sean los que te ofrecen los medios de comunicación que están totalmente fuera de contexto de la realidad y del cómo vos accedes a las cosas porque es irreal y eso hay que todo el tiempo hacer un ida y vuelta para que ellos puedan comprender eso. Porque así como lo ven, lo quieren en forma instantánea. Están aprendiendo este tipo de, de funcionamiento cerebral, ¿no? Y que te deja una satisfacción permanente. Por eso no toleran estar aburridos. Si vos los dejas en algún lugar en espera, te dicen, ay, ¿me das el celular? Y accedes, porque vos tenés que hacer Claro, un trámite es- bancario, un trámite de algo, y accedes, porque no toleran estar aburridos. sí, Y el aburrimiento es el canal de los procesos de creatividad. mira vos. Entonces, estamos perdiendo esas Yo sé que posibilidades. siempre los adolescentes, viste, es como que un adolescente quiere ser adulto, ¿no? Sueñas con ser adulto, quiere hacer todo lo que hace el adulto. Y hoy creo que se sienten más adultos los adolescentes que los adultos, ¿no? Porque es una regresión que hay en muchos adultos y el adolescente está buscando esquivar esa etapa, ¿no? Se quiere salir de ahí. Cómo lo ves eso? Eh, yo creo que están en una disyuntiva permanente. Por eso el adolescente quiere jugar a ser adulto para poder acceder y tener libertades y comprender que tiene privilegios y que tiene derechos. Entonces, desde ese discurso, cuando juega, negocia y accede a un montón de cosas, pero la verdad que quiere ser niño, que quiere seguir en ese estado donde no me molesten, donde el adulto hace todo y uno puede jugar más. ¿No? Entonces está en esa disyuntiva permanente. Y después hay realidades, por supuesto que siempre los senos familiares y las realidades tienen que ver con con la problemática familiar y sí, muchas veces tienen que jugar a roles, porque a veces eh, en las configuraciones ensambladas familiares, las comunicaciones pueden estar en crisis, entonces ellos pasan a ser los comunicadores de ambos, etcétera, ¿no? Depende de cuál Claro, es el escenario. Pero te diría que si juegan no es genuino, solamente están ejercitando a ser adultos por la sensación de poder y de ujú, libertad, pero que ni existe, ni es, ni va a ser por un buen tiempo.
pero Bien, por tu bien, ¿no? Los límites y la carencia te ayudan a construir y crecer en una identidad basada en la seguridad. está bueno, Eh, ¿eh? pero bueno, claramente a nadie le gusta que te pongan límites y todo eso, pero es esencial, es necesario. Majo, Sí. vamos a ir cerrando. A todos, si hay alguien que quiera hacer una pregunta, nos puede ir haciendo ahora para tratar de agarrar unos minutitos. Majo, mientras tanto vos anda pensando y dame 3 consejitos para los que interactuamos con adolescentes, pero los que quieran hacer preguntas, nos van haciendo las preguntas y si no, después nos mandan y las vamos a tratar de responder en el perfil. ¿Sí? Majo, dame los 3 secretos para una vida armoniosa, divina, placentera con nuestros adolescentes. La Bueno, llave de la felicidad quiero, de la seguridad. tienen la energía y los adolescentes tienen la energía y la activación y la apertura al mundo que hace que los adultos asumamos el desafío de guiar eso. No hay nada más lindo que ser líder de esa construcción, de esta ternura, de esta genuidad, de esta flor de piel de emociones. Entonces, creo que generar la conexión es lo primero que diría. Ujú. Está bueno. Ocuparse, dar tiempo, escuchar sin dar directrices, construir un concepto y enseñar, ¿no? Creer en ellos en un contexto de planteos, de encuadre, de límites. Los límites son esenciales para no estar perdidos y que puedan navegar en un contexto de seguridad, tanto virtual como el afuera. Bien. Poder hablar, sostener ese hilo de conexión, insistir, insistir, ¿no? Eh, Después, estar conectados con el colegio, con los compañeros, conocer, generar escenarios de presencia humana, ¿no? Con los grupos de pertenencia, los amigos, escuchar, poder hablar, charlar, generar la interacción, que en eso creo que es nuestra fortaleza porque somos de una generación que desarrollamos esas habilidades, ¿no? Entonces, promulgarlas para que sean espacios conocibles de los grupos de pertenencia eh, y acompañar, ¿no? Y respecto al colegio, también de alguna forma participar y estar y poder generar interacción con el colegio para generar planes de intervención, generar programas, aportar ideas. Creo que los padres pueden aportar un montón de ideas constructivas desde el deporte, desde los temas de medios de del medio ambiente, de la protección. eh, Hay un montón de áreas de trabajo que se pueden hacer y generar la utilidad, ser útil, ¿no? Enseñar los procesos. El adulto necesita un propósito, un proyecto de vida. Entonces hay que mostrárselo, hay que generarle todos esos espacios hasta que lo elijan. Porque Claro. si no, eh, nada, se vuelven apáticos, ¿no? Porque los dirige, ¿no? Es como que el centro de atención claramente tiene que ser los medios o las redes y todo eso. Hay un mundo más rico que nos espera y los espera a ellos, ¿no? Bien. Sumo a esto lo que me estuviste nombrando durante toda la charla, que es un rol mucho más activo del padre, ¿no? Y de la madre. O sea, que estemos mucho más. Creo que es algo que estuviste girando en toda la charla y está bueno que por más que nosotros no pertenezcamos tanto al mundo ese digital, a esa Matrix, tengo que hacer un esfuerzo para poder entrar y poder entenderlo y poder comprenderlo, ¿no? O sea, estamos también ante ese desafío y me parece que eso es muy importante, eso que mencionaste. Hago mención a uno de los
de las cuestiones que nombraste al final, Ujú. la conexión, ¿sí? El ocuparse, ¿sí? El ocuparse, el creer en ellos, Mm, los límites, tenemos que ir poniendo los límites, la seguridad de saber dónde navegan dentro y fuera de las redes ujú. y transmitirle este valor de la utilidad, ¿no? De que son útiles. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, con eso, Majo, como siempre, yo terriblemente agradecido por Ujú. tu tiempo, por tu experiencia, por tu claridad conceptual en todo esto y con la satisfacción de que le estamos haciendo mucho bien, no solamente a los padres, sino también a muchos adolescentes con los cuales vamos a seguir interactuando. Desde ya te agradezco y seguramente le agradecemos a todas las personas que están siguiendo en esta charla y vamos a estar preparando otra charla más, Majo. Bueno, sí, me parece que esto es sumamente útil. Este es el primer hilo para que se multiplique. Somos agentes de cambio, los adultos Gente de tenemos cambio, totalmente. este poder es saludable, ¿no? Y los tenemos que multiplicar. Y bueno, y a la espera de cualquier consulta, pregunta, duda, no hay ningún problema. Creo que es importante saber que no hay recetas sobre esto, sino que se va No, construyendo desde la experiencia, desde los datos, desde la creo que, evidencia. creo que es muy lindo y se percibe cuando hay eh, una generosidad intelectual, ¿no? En todo esto y tu apertura así lo demuestra. Así que vuelvo a agradecerte No, de nada. y bueno, nos estamos viendo la semana que viene o la otra. No sé si te voy a dar un descanso, pero nos vamos a estar viendo. ¿Qué Muchas te gracias a gustaría? todos. ¿Qué querés seguir Bueno, charlando? eso está bueno, ¿no? Que tiremos a ver qué les interesa.